El parcial es el 7, ¿verdad? El lunes. Bueno. El lunes que viene. Profe, comienzo con dinámica. No sé si alguien quiere preguntar otra pregunta. Y la 7 dice, si un cuerpo tiene una aceleración negativa, podemos asegurar que el cuerpo se está frenando. Bueno, ¿cuál es la pregunta? No entiendo. Responda si es verdadero o falso y justifique. Ah, Es un verdadero o falso. no, no, eso es falso. Este, positivo La y negativo aceleración depende nunca de... sería negativa, ¿verdad? ¿Cómo? Que la acelera. Es falso porque la aceleración nunca sería negativa. No, no es falso por eso. Positivo y negativo depende de para dónde vos tomes positivo, para dónde tomes negativo. Sí. No tiene nada más que ver con eso, que con eso. Ah, Depende ok. del sentido de la velocidad, ¿verdad? O No, sea, si la aceleración y la velocidad tienen sentidos opuestos, ahí sí, digamos, estaría frenando. Pero, o sea, si la aceleración es negativa y la velocidad también es negativa, según el sistema de referencia, ahí estaría acelerando, digamos. Por esa razón, no necesariamente está frenando. claro, 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 claro. Una vez alguien preguntó en el grupo, fue una de las primeras preguntas interesantes que han hecho en el grupo. Y justamente ahí les he hecho un dibujito, decía, para que vean que no siempre una aceleración positiva implica que el cuerpo se está acelerando y obviamente que no siempre una aceleración negativa implica que el cuerpo se está frenando o desacelerando. Siéntate, siéntate. Bueno, pero es tal y cual como acaba de decir el compañero, o sea, si la velocidad y la aceleración son negativas, el cuerpo se está acelerando. En realidad, o si la velocidad y la aceleración tienen signos distintos, independientemente cuál sea el positivo y cuál sea el negativo, el cuerpo se está desacelerando. Bueno, ¿qué otra pregunta más? Va, a menos que no haya quedado claro. Aporto algo y corríjame si no estoy bien. Sí, sí. Acuérdense que cuando son vectores y hablamos de signos, los signos te están diciendo el sentido para el cual van esos vectores. Entonces, más bien de algo matemático es la interpretación de que para dónde has puesto vos el sentido del movimiento. Bueno, tal vez una aceleración negativa te está diciendo que se está moviendo para el otro lado en donde vos has dicho que esto es positivo. Entonces, por eso es que el profe dice que no siempre significa que se está desacelerando. Entonces, eso sí es importante de que si velocidad y aceleración tienen el mismo signo, ahí sí está acelerando y si no, lo otro. Eh, qué bueno que haya venido mucha gente. Bueno, que se haya conectado mucha gente. Bueno, ¿qué otra pregunta más tienen, chicos?
Hay una pregunta en el chat, profe. No sé si la puede leer. Ah, a ver, ya no me fijan. A ver. ¿Quién se hace más daño? Una persona que se detiene abruptamente al caer sobre el pavimento o una que rebota. Bueno, obviamente falta dar muchos datos, pero por otro lado, digamos, es la típica pregunta que falta muchos datos y entonces uno tiene que suponer un montón de cosas como para rellenar eso. Acá yo creo que lo que falta es falta de decir que es fundamental, es que el tiempo de interacción, suponiendo que el tiempo de interacción es el mismo, o sea, bueno, obviamente tenemos el mismo cuerpo que en un caso rebota y en otro caso simplemente mm, se detiene abruptamente y en otro caso rebota. Y por otro lado, debemos tener la creencia que se va a hacer más daño cuando sobre él actúe más fuerza, o sea, esté actuando una fuerza más grande. Entonces, yo diría, a ver, que por ejemplo, o sea, también esto también es típico problema de, bueno, no es típico problema, pero tranquilamente es tomable esto en el parcial. Sobre todo la parte de la justificación, ¿no? O sea, siempre vamos a justificar con leyes más que con cualquier otra cosa. Bueno, suponiendo que tengamos igual tiempo de interacción, este es mucho más fácil de entender esta suposición, porque es el mismo cuerpo, y en ambos cuerpos la velocidad inicial es la misma, nada más que en un caso rebota y en otro caso, en el caso A, la velocidad final es cero, y en otro caso B, la velocidad final tiene un valor, pero rebota. O sea, como que acá tenemos esta la velocidad inicial y la velocidad final es cero. Y acá en este caso tenemos, bueno, la misma velocidad inicial y como rebota, la velocidad final va para el otro lado. Y yo digo, obviamente, bueno, ni obviamente tiene que ver con lo que yo entiendo desde el punto de vista matemático, ¿eh? Obviamente esto, que es el delta de B, va a ser más grande en este caso. O sea, tómenlo con los valores que quieran, qué sé yo, hagan con los valores que quieran, o si quieren incluso gráficamente hagan cómo sería el vector de diferencia B final menos B inicial, como lo que hemos visto en el curso de ingreso. Y si no se acuerdan de eso, bueno, háganlo con valores numéricos, denle una velocidad, tener un valor a la velocidad inicial, tener acá un valor a la velocidad final, y van a ver que el delta de B es mayor en el caso B cuando rebota que cuando se detiene abruptamente. Que uno también entiende ahí, se detiene abruptamente implica que la velocidad final es cero. Entonces, al tener la misma masa, al tener mayor delta de B, tener el mismo delta de T, uno entiende que la fuerza, esta fuerza es mayor en el caso B, y bueno, hay que suponer que la fuerza tiene que ver con el daño que se hace al cuerpo. Profe dice que hay chicos que quieren entrar. Sí, cuando yo entro en esta pantalla no no veo lo otro.
No sé si se entendió también lo que dije esto. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Siempre, muchas veces, si ustedes están bien orientados, un ejemplo numérico los ayuda a ustedes a entender, pero no es justificación el ejemplo. Acá en este caso mío que yo le acabo de plantear, no es justificación el ejemplo. La justificación tiene que ver con esto, que no es algo puntual, tiene que ver con esto que es una ley general. Por eso siempre en general las preguntas que se le va a hacer tienen que apoyarse no en un ejemplo, sino tienen que apoyarse en una ley general. Ahora, yo intento explicarle cómo la ley general se aplicaría a un caso concreto para que vean que se cumple, ¿no? Pero si hubiera dado solamente el ejemplo, solamente esta parte, esto que voy a señalar ahora, sin hacer mención a lo primero, bueno, no tendría valor, porque bueno, tendrían que en realidad explicarlo muy bien, pero en realidad explicarlo muy bien quiere decir de vuelta relacionarlo con lo que está a la izquierda, con la ley. Siempre piensa en las preguntas en términos de las leyes, o definiciones de teoría, qué sé yo. Pero eso no es fácil, digamos, si lo hacen, si por primera vez están planteando esto. Como siempre, todo es un proceso y hay que hacer bastante ejercicio como para después recién agarrarle la mano y tener una idea bien de cómo tienen que responder las cosas. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta más tienen? Yo, profe. Sí, decime. De teorema, trabajo y energía dice, si el ángulo entre la fuerza neta sobre un cuerpo y su desplazamiento es mayor a 90 grados, puede ser que, y tiene cuatro opciones, digamos. La energía cinética del cuerpo aumenta, la energía cinética del cuerpo no cambia, la energía cinética del cuerpo disminuye o el cuerpo se detiene. Creo que es una buena pregunta. Pero la verdad, a ver, decime. Decímela de vuelta. El ángulo entre la fuerza neta de un cuerpo y su desplazamiento es mayor que 90. Bueno, más que llamarle fuerza neta, le llamamos fuerza resultante. Y este sería el ejemplo. Y este sería un ángulo alfa mayor que 90 grados. Bueno, ahí tienen que, de vuelta, definiciones, teoría. La fuerza resultante, aparte, o sea, hay dos acepciones, dos definiciones. Por un lado, es la suma de los trabajos de toda la fuerza, y por otro lado, es el trabajo de la fuerza resultante, o fuerza neta, como le quieren llamar. Pero a lo que voy yo, en este caso, simplemente porque el ángulo entre la fuerza resultante y el esto es más grande que 90 grados, es mayor a 90 grados, entonces la matemática me indica que todo esto va a ser negativo. Recuerden que esto, por teoría, todo esto es positivo siempre,
Lo mismo que esto que también es teoría. O sea, por teoría esto también es positivo siempre. Entonces, esto es otra forma de decirme que el trabajo neto sea negativo. Y ahora por ley, el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. La variación de la energía cinética, obviamente es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y ahora sí, decímelo de vuelta a la pregunta, porque tenía que ver con esto, pero no me acuerdo exactamente cuál era. Bueno, si el ángulo entre la fuerza de un cuerpo, entre la fuerza neta de un cuerpo y su desplazamiento es mayor a 90, la energía cinética del cuerpo aumenta, es la opción A. La energía cinética del cuerpo no cambia, la energía cinética del cuerpo disminuye o el cuerpo se detiene. Bueno, y en base a lo que te acabo a lo que acabo de decir, ¿cuál sería la opción correcta? Yo la pensé que disminuye, o Bien, sea, la energía cinética del cuerpo disminuye. claro, porque si esto es negativo, no queda otra salida más que esto sea negativo. Y si esto es negativo, quiere decir que esta cosa es más chica frente a esto que es más grande. Y entonces, bueno, si la energía cinética final es más chica que la inicial, entonces, bueno, es que ha disminuido la energía cinética del cuerpo. También típica pregunta de parcial y sobre todo típica pregunta de final. ¿Mm? Muchas veces el final está lleno de preguntas como esta. ¿Qué es lo que he hecho yo? He hecho un dibujo, he aplicado una definición y con esa definición me voy a una ley. ¿Mm? O sea, pero todo muy matemático. O sea, aplico la definición matemática de una de las definiciones matemáticas de trabajo neto y después aplico una ley que tiene que ver con eso. Ahí Brenda pregunta uno Este, por el chat, ya le digo, espera. a ver, sí, léemelo porque si yo veo la pregunta no puedo ver lo que escribo. Bueno, dice, para cargar un camión se coloca una rampa entre el suelo y la caja del camión. Uno de los obreros afirma que se hace menos trabajo para cargar el camión si se aumenta la longitud de la rampa, disminuyendo el ángulo respecto a la horizontal. ¿Es válida su afirmación? Bueno, podemos tener una rampa así o podemos tener una rampa que sea así. Para cargar un camión se coloca una rampa. ¿Cómo era? Y uno de los obreros afirmaba qué cosa. Uno de los obreros afirma que se hace menos trabajo para cargar en el camión, digamos, si se aumenta la longitud de la rampa. Ah, bueno, digamos que tenemos dos rampas, la rampa A y la rampa B. Y en ambos casos vos querés subir el mismo cuerpo. Es como preguntarte, bueno, subiendo, ¿por qué cuerpo realizas mayor o menor trabajo? Bueno, ¿qué pasa con el trabajo para subir el cuerpo por la rampa A y como la rampa B? ¿Cómo son, cómo son esos trabajos que tengo que hacer? ¿Son iguales? ¿Son el trabajo por una rampa es mayor que el otro? ¿Qué pasa ahí? O sea, hay que hacer más trabajo en la rampa B. Más allá de que tu respuesta puede ser correcta o incorrecta, eh, no se está buscando que ustedes digan simplemente la respuesta. Acá lo que interesa es la justificación. Y la justificación
O sea, en el verdadero o falso interesa lo que ustedes ponen. Esto, lo que van a rendir, no es un verdadero o falso. Ahora nos interesa el desarrollo. ¿Mm? Puede haber, o sea, yo lo que entendí, porque esa parte no la entendí muy bien en la reunión al mediodía que hemos tenido con el resto de los profesores, pero yo tengo entendido que sí va a haber preguntas como esta, pero que en realidad lo que interesa es la justificación. O sea que de vuelta, más creo que las 3 preguntas que han tirado también pueden ser ejercicios, preguntas que tranquilamente le pueden hacer en el parcial que van a rendir el lunes. Y lo que interesa es cómo lo justifiquen, no solamente que digan, bueno, sí, por la rampa A tiene mayor trabajo, menor trabajo, qué sé yo, sino cómo lo justifican. Bueno, y entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo justificar lo que estás diciendo? ¿Qué vamos a plantear? ¿Qué haríamos? Profe, yo pienso que, o sea, a menor ángulo va a ser mayor la distancia, o sea que por ahí no hay mucha diferencia, porque si se reduce el ángulo, aumenta la distancia, o sea que es como que sigue habiendo una proporción, va, no sé si es correcto. Es buena tu idea. Esta es otra idea, ustedes capaz que me dirán, bueno, pero acá la rampa son tiene el mismo, o sea, mismo dibujo. Pero ¿cómo lo plantea? Lo que interesa Haciendo acá es el... cómo lo plantea. ¿Qué vas a escribir? ¿Qué vas a...? O sea, Trabajo igual a fuerza por delta de X por el coseno de alfa. trabajo igual a fuerza por delta de X por el coseno de alfa. ¿El trabajo de quién? De la la fuerza que le persona aplica a la persona, digamos, para subir las para cosas mover en la el rampa. objeto. O sea que tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre acá. Claro, eso no me salía. ¿Y qué fuerza iría en el diagrama de cuerpo libre? El peso, Lo lo normal normal y los esfuerzo ejerce la que se ejerce persona. para... Despreciemos la fuerza de roce. Sí, también el problema no nos dice nada. ¿Y cuánto vale alfa en este problema que ustedes... ¿Ustedes harían este diagrama de cuerpo libre? Sí, Bueno, ¿y cuánto vale alfa ahí? 0. Bien, vale 0. Y el coseno de 0 es 1. O sea que esto quedaría... Bueno, he llegado a eso. ¿Y qué más hago? ¿eligieron el valor cero al azar o por algo? Qué buena pregunta, Mario. Sí, qué El buena pregunta esa. desplazamiento, ¿Ah? o sea, es como que es paralelo al... Ah, momento. No, nada, nada, nada. O sea, ella dijo cero por el desplazamiento, digamos. Está aplicando una fuerza que se mueve para un lado y el ángulo es el mismo. Ah, bien, claro, es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Siempre Claro. fue el ángulo entre la fuerza y el Sí, desplazamiento. me había Y no es olvidado. lo que yo elijo, no es que elegimos que sea 0 porque no elegimos. Fíjate nomás. Bueno, entonces me queda eso. Bueno, ¿y qué más hacemos? Consideramos el trabajo neto. em,
porque claramente, o sea, ese es el trabajo que tiene que realizar con todo el peso y todo eso, ¿no? Bueno, quizás resolver las preguntas, creo que ya lo están viendo, es una de las cosas más complicadas. Es mucho más fácil hacer los problemas. O sea, yo sinceramente entiendo que para ustedes es mucho más fácil resolver los problemas que responder las preguntas. A pesar que, por ejemplo, que obviamente si yo las respondo a las preguntas, les respondo con dos ecuaciones, un dibujito y ya están ahí. Y esto estaría bien respondido. El asunto es que ustedes se tienen que dar cuenta cuál es el dibujo. Primero que tienen que hacer un dibujo en problemas como este. Después, ¿cuál es el dibujo? Siempre las preguntas tienen como un montón de cosas que uno tiene que suponer. Como por ejemplo acá que no hay roce. Bueno, sí, está bien, están ahí las dos rampas. Y bueno, supongamos que no hay roce. ¿Dice algo de eso el problema? No, no dice nada, pero bueno, tampoco dice con que había roce. Así que bueno, supongamos que no hay roce. Pero el asunto es cómo más seguimos. Bueno, sí, tiene que ver con el trabajo neto. A ver, bueno, una de las formas es relacionándolo con el trabajo neto, pero ¿igualado a qué ese trabajo neto? O puede ser que no es válida la afirmación porque es como que el ángulo ya, si pusimos que Discúlpame, era uno. discúlpame. Ya no interesa si es válido o no es válida. O sea, te lo vuelvo a decir. Supongamos que la afirmación sea válida, vos le decís que es válida pero está mal justificada, cero. Supongamos que la afirmación no sea válida, vos le decís que no es válida pero no lo justifica bien, cero. O sea, no interesa cómo lo justifica. O sea, pero no interesa si decís que es válido o que no es válido. Lo interesa es cómo lo justifica. Entonces Profe, lo que hay que tratar de hacer es plantear. Y si cuando llegamos al fin del planteo, ahí vamos a darnos cuenta si la pregunta es verdadera o es falso, como lo que yo he hecho en el problema 2. Vos me has dicho el ángulo entre la fuerza resultante y el desplazamiento mayor que 90 grados. Yo he dibujado, he utilizado la definición de trabajo neto y después me he ido a una ley. Y en base a eso ya te puedo decir qué pasa con la energía cinética, si aumenta o disminuye. Bueno, acá es una cosa muy similar, nada más como este otro problema, la manera correcta sería sí dibujar las dos situaciones o empezar por una. Está bien planteado lo del trabajo de la fuerza. Bueno, sí, está bien, podemos plantear el trabajo de la fuerza. ¿Y que el trabajo profe, neto va a ser igual al trabajo del peso, por el trabajo, más el trabajo de la normal, más el trabajo de la sí, fuerza? Ajá, ¿y qué hacemos con eso? Y que El de la desarrollamos que normal sería está, cero. claro, Bueno, está bien, el de la normal es cero, perfecto. profe, entonces Y se de puede vuelta, plantear, este es un problema sin número. O sea, no voy a calcular cuánto vale ni el trabajo de la fuerza ni el trabajo del peso, porque de vuelta no tengo número de nada, tengo únicamente un enunciado con palabras. Quizás si me lo hubieran dicho con número, si me hubieran dicho así ahí el trabajo, cuando el ángulo con una rampa de 30 grados es más grande o es más chico que si el ángulo de la rampa es de 45 grados, quizás, bueno, ahí sí lo hubiera podido calcular, pero ahora no, me están pidiendo que lo diga en forma general. Discúlpame que hace rato que estás queriendo decir algo y yo te estoy interrumpiendo. Sí, decía ahora. perdón, estaba pensando que, o sea, volviendo al planteo, ¿no? En la primera situación, el ángulo es más pronunciado, por lo tanto, el peso ejerce ahí un trabajo, ¿verdad? En la otra situación, el ángulo no es tan pronunciado y el peso disminuye su trabajo, por lo tanto, es como que, si bien aumenta la distancia, o sea, no sé bien cómo explicarme, pero creo que en el final el trabajo neto en ambas situaciones serían iguales, porque en una el trabajo del peso es mayor, pero el trabajo de la fuerza es menor, y bueno, en la otra
como al revés. Ay, Dios, no me sé explicar, pero no sé si entiende más o menos para dónde voy, como para darle un Sí, te sentido. entiendo. Es como que decía algunas cosas que están ciertas, pero decía otras cosas que son falsas. No te voy a decir cuáles son las ciertas, cuáles son las falsas, pero obviamente cuando terminemos esto, sí le voy a decir. Si no se dan cuenta, voy a tener que decirle cómo es, pero la idea es que también entre todos, a ver, empiecen. Por eso los dos primeros medio como que lo he hecho yo, ahora vamos con el tercero, a ver si más o menos pueden hacerlo ustedes. El problema 2 me gustó mucho, porque he empleado una definición y después he empleado una ley. Digamos que básicamente es lo mismo que tienen que hacer ahora. Lo pueden tomar también como una especie de regla. Casi todas las preguntas se van a responder en base a definiciones y leyes, definiciones y leyes, definiciones y leyes. ¿Podemos poner la definición o sea, descomponer las definiciones del trabajo del peso y trabajo de la fuerza en el trabajo neto? Podemos, pero realmente yo te voy a ahorrar ese camino y te voy a decir que no te va a llevar a ninguna parte. Profe, acá encontré en una de las definiciones, dice, si el ángulo es menor a 90, el trabajo aumenta. Si el ángulo es igual a 90, el trabajo es cero. Y si el ángulo es mayor a El 90, es ángulo el de quién? mismo. Del, del ángulo, o sea, de El la De la ángulo fuerza y de, el fuerza, el desplazamiento. de la ángulo fuerza de y quién? desplazamiento. El ángulo entre quién y quién. Mm, Entre la fuerza y el desplazamiento, O sea, tiene que ver con esto. claro, ¿Y tiene que ver con este problema? creo. No, No, porque no estamos sé. con la superficie y porque estamos viendo en qué A ver, a basa, o ver, a sea, ver. En la otra rampa, yo no lo quería hacer el dibujo en la otra rampa, pero a ver, en la otra rampa, ¿cómo sería el dibujo? Bueno, yo le voy a hacer las dos fuerzas fáciles. El peso y la normal. ¿Cómo es? Bueno, esto le voy a llamar la fuerza F1. ¿Cómo tengo que dibujar la fuerza F2? Lo mismo. Paralela a la rampa. igual, paralelo. Muy bien, muy bien. Y el desplazamiento, bueno, obviamente también va a ser. Ah, ya entiendo. Y entonces Claro, acá, claro. esto es aplicable lo que está diciendo la compañera, que si el ángulo es mayor que 90 grados, si es menor que no. No, porque es el Encima, mismo ángulo encima en ambos dice de que extremos. aumenta, que disminuye, acá no estamos hablando de. Claro, Claro, tampoco era que aumenta sí, o que disminuye. sí, sí. Es si el ángulo es mayor que 90 grados, si el ángulo es menor que 90 grados, si el ángulo es igual a 90 grados, que tenía que ver justamente con la definición de trabajo de una fuerza. Pero acá el ángulo, bueno, sí, el ángulo del plano puede aumentar, sí, y eso es lo que te están preguntando. Si, ¿cómo es el trabajo de la fuerza F1 con respecto al trabajo de la fuerza F2? Si es mayor, menor o igual. Eso es lo que están queriendo saber. O sea, aquí en este caso, el ángulo no afecta nada porque es cero En ambos y casos. en ambos casos, claro. El ángulo Entonces entre sería la Claro. fuerza y el desplazamiento es cero en ambos casos. claro. Entonces yo creo que sería que el trabajo va a depender del desplazamiento. Es decir, a mayor desplazamiento, más trabajo. Yo también pienso lo mismo, Eso pienso también. porque si el peso es igual a la masa por la gravedad, si tomamos una misma caja, digamos, el Claro. peso va a ser el mismo. Estamos diciendo que el ángulo no va a contar el ángulo entre el desplazamiento. Ay, no, No, pará. No estamos contando eso. Ay, ya no sé. no. Ya me trabé. Claro, Ya o me sea, no importa perdí. el ángulo, pero claro, porque Claro, o sea, no importa la fuerza, pero nosotros estamos fijando
Ay, ya me mareó. Ay, profe, ya no me gusta esto. Sí, sí los entiendo. Profe, A ver, Sofi, tira un poco de luz. Porque a mí ya toda la luz que podía tirarle ya se me... Sí, yo también ya me estoy mareando un poco, por eso me reía. Me quedé medio, más que lo que usted está diciendo, estoy medio, no sé si lo planteamos de nuevo y lo vuelven a analizar o no. De vuelta, este Profe, problema, o sea, esta pregunta para llegar a la respuesta apropiada tiene un mecanismo que es muy parecido al mecanismo de la pregunta anterior, que hemos empleado primero una definición y después empleado una ley. Y acá deberíamos hacer lo mismo. Profe, ¿podría descomponer cada trabajo de cada fuerza? Hace rato alguien ya lo dijo, ya lo propuso eso, y yo le dije, mira, te voy a ahorrar tiempo, y le dije, eso no te va a llevar a ninguna parte. Y es algo que profe, muy comúnmente hacen ustedes. Quieren Profe, desarmar el trabajo de la fuerza, el trabajo pero bueno, eso no le va a llevar a ninguna parte. O sea, profe, hay una cosa que le está faltando que sin eso no van a ir a ninguna parte. profe, puede ahí ser que la llegamos. diferencia, yo quería, o sea, puede ser que la diferencia va a ser mayor en donde esté la rampa, eh, o sea, con mayor inclinación, porque ahí el trabajo que va a tener el peso va a ser mayor, y como el trabajo de la normal es cero, el trabajo de la fuerza, como el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza va a ser cero, puede ser que va en eso, digamos que está en el trabajo de peso. De vuelta, claro. de vuelta. Ya se lo estoy diciendo creo que por cuarta vez. Más allá que sea mayor el trabajo por el camino A o por el camino B, no interesa. Lo que interesa es la justificación. O sea, esto no se justifica diciendo, bueno, es mayor el camino por tal cosa, si lo decís tal cual como lo has dicho. No. Digamos que todo es muy matemático siempre. Y si lo querés hacer con palabras, realmente tendrías que describir con palabras las mismas ecuaciones que la ¿Y qué podés decir. le podemos dar un valor X a cada ángulo para intentar hacer con fórmula y justificar? Pero mira, el parcial dura una hora entera. O sea, entero dura una hora. Para hacer eso, porque tendrías que hacerlo con dos valores, uno con un ángulo y otro con otro ángulo, bla, 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 y te llevaría más de media hora para hacer Profe, esos dos casos. O sea, no te conviene, no te conviene. Profe, No es que no podrías, pero no te conviene. profe, ahí habíamos llegado a que el trabajo de la fuerza es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno de alfa, que si tomamos alfa como cero sería 1. Entonces nos queda que el trabajo de la fuerza es igual a la fuerza por delta de X. Si tomo una fuerza constante, que sería la que hace el hombre, digamos 1, el trabajo de la fuerza variaría, o sea, aumentaría si el desplazamiento aumenta. No sé si me explico, sería proporcional al desplazamiento, ¿o no? O sea, vos me decís que si el desplazamiento es mayor, la El fuerza es trabajo mayor. sería mayor. Porque, por A ver, ejemplo, a ver, a ver, ahí, a ver, esa parte me interesa que aclares qué es lo que me estás diciendo. bien, Mira, ahí usted puso mira, la mira, mira. Yo ecuación. tengo una rampa A y tengo una rampa B. ¿Cuál es la que tiene mayor desplazamiento de esas dos rampas? Bueno, yo calculo con la ecuación que usted puso que queda trabajo de la fuerza igual a fuerza por delta de X. Si yo tomo la fuerza 1 de trabajo por ejemplo, dos desplazamientos, uno de 10 metros y otro de 1 metro, el trabajo de la fuerza sería, en el caso del 1 metro, sería un, un trabajo, digamos, y en el caso de los 10 metros, el trabajo sería 10. No sé si me explico bien. Sí, te estás explicando muy bien y estás equivocada.
pero te está explicando muy bien. A ver, yo te voy a intentar orientarte para que a ver si te das cuenta. Yo te estaba remarcando hace rato que tenés dos rampas. Las rampas azules estas que yo he llamado A y B. Esas dos rampas, el desplazamiento sobre esa rampa para llevarlo desde el piso hasta la parte de arriba, como dice supuestamente el enunciado, ¿es el mismo? ¿Sí o no? No, Bueno, hay uno que sea mayor, entonces. ¿Cuál es más grande? el A. Muy bien. Ahora, la fuerza que tenés que hacer por la rampa A, ¿cómo es con respecto a la fuerza que tenés que hacer con la rampa B? ¿Es igual? ¿Es distinta? Y ¿Qué te dice la intuición? que, Si vos que quisieras hacer menos fuerza, ¿qué rampa utilizaría? la B. Yo usaría No, la A. la La A. A. Yo también la A. Bueno, está bien. Es como dice la mayoría, es la A. Ahora, que uno sea más grande y uno que sea más chico, Claro, los dos bueno, tienen me relación de da la signos. posibilidad que pueden ser iguales. Habría que ver que si lo que esto aumenta, lo que el desplazamiento aumenta es igual a lo que la fuerza disminuye. Pero eso podría ser igual, o podría ser más grande o podría ser más chico. La Profe, verdad, no sabemos. Y si hay que ponés, no hay que considerar el componente en X del peso, porque eso también está haciendo un trabajo en contra, digamos, y la fuerza que yo realizo tiene que contrarrestar ese peso de cierta forma, digamos, porque es un plano inclinado, Sí, ¿o no? sí, tenés toda la razón. A ver, chicos, bueno, no se están dando cuenta. Entonces yo voy a tener que volver otra vez a dar, pero ya un tremendo empujón. Y que no depende también de o sea, de la fuerza que haga la persona, porque capaz que por la... A ver, esperen un cacho. Por eso que yo le decía, tiene todo que ver con el problema anterior. Hay una definición y hay una ley. Esta es la ley. Bueno, en realidad podrían utilizar cualquiera de las dos expresiones del teorema trabajo-energía. Podrían utilizar esta o podrían utilizar esta otra, y con cualquiera de las dos llegarían a la misma respuesta. Pero bueno, a ver, utilicemos esta. Y yo le voy a decir, a ver, ya hemos llegado antes a la conclusión que para nuestro caso, en cualquiera de las dos rampas, el trabajo neto era básicamente el trabajo del peso más el trabajo de la fuerza. Porque el trabajo de la normal era cero. Bueno, ya no sé cómo y si juego con los más en signos y las bandeja letras, ponerle para que se den cuenta qué es lo que está pasando acá. Porque La primero, variación, ¿qué pasa? profe, Sí, y con los la sí. signos, variación de energía cinética es cero. ¿Por qué? Sí, es cero. Ya no le voy a seguir preguntando por qué, le voy a decir sí, es cero, pero ¿por qué? Porque su velocidad inicial, o sea, claramente es cero y su velocidad final también es cero. Bueno, entonces no No, no sube. sé. Bueno, sí. No, Si la es verdad, velocidad sí, inicial sí. es cero, es que no sube. O sea, Claro, 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 claro. si la velocidad es cero es porque eso no sube a ninguna parte y por enunciado yo quiero con que eso suba. Claro, está bien. Porque parte del reposo. Porque va a velocidad constante, claro, porque si es velocidad, fíjense que una variación implica que ¿qué está variando ahí? Sí, y eso es algo que tenían que haber supuesto desde el comienzo. Si no se dan cuenta que el enunciado tiene metido, digamos, esa suposición, porque
sea, yo les he dicho, o sea, ahí, estos los problemas son los más difíciles de darse cuenta. Primero porque hay un montón de suposiciones metidas dentro del enunciado que uno tiene que darse cuenta, sí, ahí. A ver, repíteme de vuelta cómo era que decía el enunciado ese, supuesto enunciado. Dice, para cargar un camión se coloca una rampa entre el suelo y la caja del camión. Uno de los obreros afirma que hace menos trabajo para cargar el camión si se aumenta la longitud de la rampa, disminuyendo el ángulo respecto a la horizontal. ¿Es válida su afirmación? Bueno, en ninguna parte dice con que tenemos que cargarlo a velocidad constante, pero tampoco dice con que tenemos que cargarlo en forma acelerada. Es cierto, tampoco dice si la rampa es rugosa o no es rugosa. Pero bueno, han sido las cosas esas que nosotros hemos ido suponiendo. O sea, hemos ido suponiendo que la fuerza de roce es cero. Y estaba bien ese supuesto. Ahora, el otro supuesto es que lo vamos a subir a velocidad constante. Si lo subimos a velocidad constante, esto es cero. Y entonces, el trabajo de la fuerza en ambos casos, que es lo que yo estoy queriendo comparar, tiene que ser menos el trabajo del peso. Y acá lo podemos ver de diversas maneras, pero en realidad, teoría. Acá viene la teoría. Si no estudian la teoría, no es que le vayamos a tomar la teoría, pero si no estudian la teoría, no se van a dar cuenta de qué está pasando acá. Bueno, no han estudiado la teoría. Se conserva la energía mecánica. Como no han estudiado la teoría, muchas veces quizás sea más fácil no se conserva la energía mecánica. Emplear la segunda forma del teorema de trabajo-energía, digamos, en vez de emplear la primera forma, que es el trabajo neto igual a la variación de la energía cinética, quizá me convenga emplear la segunda forma, que es esta. Pero para eso acá viene el gran desafío, que es entender en este problema particular esto qué es el trabajo de la fuerza externa. El trabajo de la fuerza que ejerce la persona para mover la caja. Y bueno, o sea, lo que nosotros llamamos el trabajo de la F. Bueno, a ver. En esta última expresión, esta última línea, ¿qué cosas son cero? La energía La variación de cinética y la variación. Y Q. porque O sea, no hay esto fuerza de roce. ¿Y qué otra cosa más? Y la variación de la energía cinética. Energía cinética. ¿Y entonces cuál es la conclusión? Que el trabajo de la fuerza es igual a la variación de la energía potencial gravitatoria. Y entonces, ¿por qué camino se hace, por qué rampa se hace menos trabajo? La que está más cerca de la superficie. Pero va a ser lo mismo porque van a estar a la misma altura, ¿que no? Si toma un punto de referencia desde el piso, digamos. Muy bien. Alguien que se dio cuenta bien. Va a ser la misma, porque en ambos casos los dos tienen, en ambos casos, ambas rampas tienen, ambos caminos tienen el mismo delta de H. Desde el suelo hasta el borde del camión. Y eso yo les decía hace rato que era teoría, porque menos el trabajo del peso es igual a la variación de la energía potencial gravitatoria. Esto, teoría. O formulita que uno también utiliza un montón de veces. Decía, y así es como uno demuestra que el trabajo por cualquiera de los dos caminos es el mismo. Yo
si fuese, o sea, si yo lo tendría que hacer esto, hago simplemente el diagrama de cuerpo libre y planteo esto o planteo esto otro. Digo, en ambos casos el trabajo de la fuerza por cualquiera de las dos rampas es igual a la variación de la energía potencial, y la variación de la energía potencial en ambos casos es lo mismo. Bueno, si quiero a eso lo puedo escribir a ese sí lo podría escribir con palabras, o si no, le pongo una formulita. O sea, la variación de la energía potencial es la misma porque la masa es la misma, G es el mismo, y el delta de H por cualquiera de los dos caminos es la misma. Y el razonamiento estaba bueno, pero realmente no me llevaba a ninguna parte, porque si bien es cierto que por la rampa A tengo mayor desplazamiento, pero en realidad por la rampa A ejerzo menor fuerza. Si vos querés subir algo pesado a un camión o a una determinada altura y no tenés mucha fuerza, bueno, te conviene utilizar una rampa bien larga para que sea menor el ángulo y entonces vos ejerzas menor fuerza. Pero en realidad vas a ejercer menor fuerza, pero vas a tener que hacer un recorrido más grande. Podés utilizar una rampa pequeña, tu desplazamiento va a ser menos pequeño, pero vos vas a tener que ejercer una fuerza mayor. Por la rampa B, menos desplazamiento, pero mayor fuerza. Pero el trabajo, que es el producto entre la fuerza y el desplazamiento por ambas rampas, es exactamente el mismo. O sea que si yo lo tendría que hacer entre el diagrama del cuerpo libre y poner esto o esto, ya está, listo. Bueno, y aparte aclarar que con palabras que la variación de la energía potencial es la misma en ambos casos. Si quiero, le pongo así como colorario la formulita que me dice que la variación de energía potencial es la misma en ambos casos y listo. Picante. Sí. No, fácil. Fácil. Comparado con los otros tipos de preguntas que puedes llegar a ver, esto es fácil. Ay, profe, no nos digas eso. Listo, desaprobado. Ah. Bueno. Profe, yo tengo Chicos, una a ver, pregunta. disculpen. Tranquilamente, o sea, son 4 problemas. Tranquilamente hay un problema que pueden no hacer, hay un tema que pueden no saber. Con hacer 2 problemas bien hechos van a aprobar. Muchas veces eso es lo que hay que concentrarse. Si no interesa para absolutamente nada que se saquen 10 en el parcial o que se saquen 5. Lo único que necesitan es la regularidad en la materia. A la hora de rendir el final prácticamente ni se ve qué notas se han sacado en los parciales. Pero si se sacan buenas notas, es reflejo de que han entendido. Claro, eso es otra cosa. Pero el entender también, como todas las cosas, es un proceso. Ustedes recién están comenzando y encima han tenido su último año de la secundaria en forma virtual, el primer año de la universidad en forma virtual. Tienen algunas cosas en contra, otras cosas a favor, pero entonces tienen que darse tiempo. Que soy todavía porque... ¿no? Porque tal vez le toca... Tienen el problema y no. Hay que estudiar todo. El tema después del resultado que les da, bueno, esa es otra cosa. Pero estudian siempre todo y entendiendo. Bueno, y pasando a otra cosa, han preguntado si hidrodinámica va al parcial, le he dicho que no, hasta donde yo sé no. Y otra de las chicas dice, no sé, Sofía, ¿cuál es? Ah, sí, que tiene una consulta de otro problema, así que no sé. Bueno, sí, hoy supuestamente nos veíamos para responder las preguntas, más que los problemas, pero si ya han terminado con los... Yo tengo consulta de preguntas. Bueno, a ver, Yo también, profe. otra pregunta.
Ya terminó con A dinámica. ver, ya Después de dinámica seguía, ¿qué era lo que seguía? Trabajo. Esto sigue siendo un trabajo. Ah, no, perdón, ya estamos en trabajo energía. Bueno, ya no más preguntas de trabajo energía. Ya le digo. Bueno, Para que una motocicleta de 882 newtons pueda bajar por un camino empinado a velocidad constante, su motor debe realizar un trabajo de -5 por día a las 4 joules, creo que es 4. Si se pierden 5,9 por día a las 3 joules debido a la fuerza de fricción en la bajada. A, calcule la altura que baja la moto. B, la energía mecánica de la moto aumenta o disminuye. Justifique con sus cálculos. bueno, pero eso no es Sí, ese me la pasó no es una una chica. pregunta, es un problema. Sí, sí. Tenés que calcular ahí qué es lo que pasa. Ah, bueno. Que lo Bueno, podemos creo hacer que si sí. querés, pero en realidad no es una Es que no, yo pregunta. no pregunté, es de alguien más que no tiene micrófono. O sea, no sé si esa persona quiere. Yo le diría que nos concentremos más en las preguntas, como esta vez, Sí, sin bueno, número de nada, porque tienen su manera de resolverse que en realidad claro. yo intento con que ustedes fíjense en cuál es lo que siempre se da. Definición y leye, definición y leye. No se Claro, van a claro. escapar de eso. No, bueno, no sé. Eh, Esa persona que me mandó. Encima no sé el nombre porque no tiene nombre. Bueno, a ver, otra pregunta. Después le paso el. Profe, yo tengo unas preguntas de hidrostática que me marea cuando tengo que hacer los problemas y le puede parecer medio tonta, pero es algo que yo no termino de entender o que me agarra dudas al hacer los problemas y no quiero ir con esas dudas al parcial. Bueno, sí, decíla. Bueno, ya le digo, profe, ya. Ahí, chicos, le paso por el grupo de WhatsApp, le he pasado lo que es el borrador, porque yo creo que va a ser la parte definitiva en cuanto a las formulitas. Esas son las formulitas que le vamos a pasar, no más de esas. Lo bueno es que esas son las formulitas de las cuales ustedes tienen que partir para resolver cualquier cosa. Pero muchas veces existen fórmulas satélites, sobre todo en trabajo energía, que no están puestas ahí, que es bueno con que las sepan ustedes, ¿no? Profe, no sé si puede ver que prendió la cámara. ¿Se ve mi cuaderno? Sí, ahí estoy viendo. A ver. Bueno, la primera pregunta que tengo, O sea que si tenés me pide, varios líquidos. sí, ¿Es si me así? pide, por ejemplo, la presión hidrostática en este punto B, yo tengo que tomar desde el comienzo, digamos, del fluido hasta el punto B, digamos que me pida hasta el final de B. Entonces, para la presión hidrostática sería, en ese punto B al final, digamos hasta acá, sería la densidad de C por la gravedad, por la altura de C, más la densidad de B por la altura de C por la gravedad. Tipo así, como está acá. ¿Tenés dos HC? Ay, sí, me confundí. Esto tendría que ser B. ¿Y a qué le da más HC y a qué le da más HB? A la profundidad a la que A ver, está el marcámelo ahí en el líquido. dibujo. Para mí HC es esto de acá hasta acá, para mí HB es esto de acá hasta acá. HC sería como de acá hasta acá. Bien. ¿Y el HB? Y el HB, como he dicho que iba a ser hasta el final, sería hasta acá. De acá, digamos, hasta acá. Bueno, sí, entonces sí está bien lo que estás haciendo. Y otra pregunta, si me pide la presión manométrica también en ese punto B, ahí sí tengo que tomar la presión del gas, No. ¿no? Digo, la presión absoluta, quiero Ah, decir. bueno, si le piden la presión absoluta, sí. A eso que has Ok, calculado ahí le tenés que sumar la presión del gas. tengo otra pregunta, pero esto ya de tubos en U. No, pero, vuelve que te voy a explicar algo de ahí. Perdón, permiso. Ok. No No te vas sé a si se olvidar, enfoca.
no importa, no te va a olvidar nunca. Hidrostática, ponele agua, líquido, ¿me entendés? Y absoluta ya con todo. Sí. O sea, es como una memotecnia que te tienes que grabar. Y cuando vos dudés a veces, Hidrostática, ¿cómo era? Así la hidro- anoté. hidrostática, pensá en hidro, agua, ¿me entendés? O Ok, líquido, o lo que tenga. Y ok. absoluta, ya tenés que pensar en que es el líquido más el gas, o más el aire, ¿me entendés? Lo que no sea líquido. Y por otro Claro. lado, cuando dudes vos de las alturas, vos tenés que pensar que te ejerce presión todo lo que vos tenés por arriba. Si vos tenés que estar, dejemos ver, enfócame en el otro, ahí está. Si vos tenés que estar en el B, tenés que pensar todo lo que vos tenés por arriba, todo el B y todo el C, y bueno, si es la absoluta, el gas. Y por ejemplo, si ponele que te dicen en la mitad del B, no Marca un todo. punto ahí a la mitad del B. Entonces, ¿qué vas a tomar ahí? ¿Desde dónde hasta dónde? Claro, porque vos te parás en ese punto, es como que subas la cabeza y decís, bueno, ¿qué tengo por arriba de acá? Tengo una partecita de B y todo C. Y bueno, y si es la absoluta, también el gas. ¿Me entendés lo que voy? O sea, que la mitad para abajo a vos no te interesa, porque eso abajo de tus pies, por así decirlo, si, imagínate que vos estás parada en ese punto, abajo de tus pies nada, no te está ejerciendo presión, pero arriba tuyo sí. ¿Entendés más o menos cómo te tenés que guiar? Sí, sí. Bueno, De todas maneras, a mí Después, no me quedó claro cómo lo haría cuando si te piden la presión hidrostática a la mitad de a la mitad de B, como te estaba diciendo Sofía. Yo no me quedó claro por tu dibujo cómo lo harías. Así que si lo podés escribir ahí mismo, sería bueno. sí, profe. el profe te dice que Digamos que la, B, que la altura, la profundidad esta de B era 2, entonces a la mitad sería 1 metro. tal vez Y también tomaría la profundidad de C y le sumo el 1 metro, que es el punto al no, estás Bueno. mezclando. Ahora sí creo que estás diciendo bien. Bueno, Pero ojo, ¿no? Vos me has dicho que sumás, claro, pero tenés que discriminar por líquido, ¿no? Es la mitad del B, porque tiene una densidad diferente a la del C. ¿Entendés Sí. lo que voy? No es que sumás las alturas, sumás, claro, los términos que corresponden para cada líquido con su altura. ¿Va o no? Sí. Y después la otra pregunta es que tengo con tubos de NU que me marea bastante. Digamos, si me pide la presión manométrica en estos puntos, yo también tengo que contar el líquido A de esta parte y los líquidos que tenga de esta parte. La absoluta, ¿te referís vos? La hidrostática. ¿Cuál te referís? La hidrostática, a ver, O sea, si me preguntan cuál es la presión manométrica en... ¿Cómo? hay un principio. Que no han visto laboratorio. ¿Han visto laboratorio, profe, o no? no han visto nada del laboratorio estos chicos. Mm. ¿Ese dibujo que vos tenés ahí corresponde a algún problema del práctico? No, sino que me ha quedado esa duda porque siempre que hacía un ejercicio en tubo en U, casi siempre me confundo. Bueno, mira, O sea, yo sé que la presión yo no te manométrica puedo, es la presión absoluta menos la presión atmosférica, pero cuando tengo que ir a hacer los cálculos, me confundo mucho. A ver si yo no mira, lo muchas veces la manera simple, pero no es tan así, digamos, es que la presión manométrica es como otra manera de decirte la presión hidrostática. Entonces, digamos, si yo igual acá la presión en A y la presión en B, yo diría que en la presión en A tengo la presión atmosférica y la presión de A
y digamos, y la presión en B, digamos que acá tenemos un líquido, que acá tenemos el líquido, y otro más también sería la presión de este líquido y la atmosférica. ¿Qué presión? ¿Cómo que presión, profe? No entiendo. ¿Qué presión es la que estás preguntando? ¿No La sería hidrostática, ¿o no? densidad por gravedad por altura? Mira, Yo quiero no. saber, Mira, me, si vos te preguntan sí, la manométrica, según lo que explicó el profe, te están preguntando la hidrostática. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, si te están preguntando la hidrostática, ¿qué vas a considerar vos? Porque, a ver, hay un principio que dice que cuando vos tenés un tubo en U y te posicionas en dos puntos que están a la misma altura, A y B son dos puntos que están a la misma altura, ¿verdad? Sí. Entonces, supuestamente la presión en el punto A es la misma presión que se siente en el punto B. Lo que pasa es que están compensadas por cosas diferentes, ¿me entendés? Entonces, por ejemplo, la presión en A, si vos me hablas de la absoluta, tenés la presión hidrostática que ejerce el líquido en A y la presión del gas que está por arriba. Y la en B, ¿por qué es igual? Porque mira, tenés la presión del líquido negro que tiene una menor altura que el que está en A. Después tiene otro líquido, poner un poquito, bueno, tiene bien presión gas. Entonces, tanto en A o tanto la calcules con B, tienen que ser iguales. ¿Me entendés a dónde voy? claro, entonces la presión manométrica la tomo también como presión hidrostática. Sí. En casos como Ok. esos, sí. O ¿Y sea, en cuáles la pregunta no? sería en casos no. Y bueno, cuando estén midiendo la presión de un gas, cuando estés midiendo la presión de un gas, el gas de la garrafa, que está en la rueda de los autos, el gas de un tubo de oxígeno, ahí no. Como Bueno, el en ese manométrico profe. viene del manómetro, del equipo que vos usas para medir la presión. Claro, Por eso viene la confusión. claro, claro. Ese es un buen ejemplo, el que estás poniendo ahí, que es el ejemplo del práctico, ¿eh? A ver, voy a intentar ver. Entonces, em, si ahí me llega a pedir la presión manométrica de líquido, porque también me piden, ¿no?, la presión manométrica del gas, que si sé esa, ¿cómo sería? Por lo que yo entré a la clase con este profe y ahí he visto cómo es eso. Claro, Pero yo la no, verdad no creo que te pregunten presión manométrica en un problema como el que vos estás planteando con los tubos en U y con los líquidos, porque ahí no se utiliza esos términos de presión manométrica. Utilizamos el término de presión manométrica cuando tenemos un gas, como el problema del práctico, que por cierto lo estoy copiando ahora el dibujo ahí. Y yo sé que vos estás preguntando algo, pero déjame que yo te explique otra cosa y a todos, obviamente, a ver si ahí les resulta más entendible lo que yo estoy queriendo decir. Primero, una de las leyes básicas en química. O sea, estos son dos recipientes distintos, acá tengo una válvula, acá tengo un gas, qué sé yo, y acá tengo otro gas. Disculpen chicos, después un momento. Hola madre.
Bueno, hasta que siga el profe. ¿Me entendió más o menos lo que yo te quería decir? Los términos confunden, sí, me embole. Pero manómetrico y todo eso viene por el equipo con el que se miden las presiones, que es el manómetro, ¿me entendés? Entonces, tal vez hipotéticamente te diga, yo creo que no, como dice el profe, pero bueno, la presión manométrica debido al agua. Entonces voy a decir, no, bueno, me está pidiendo la presión hidrostática del agua. La presión manométrica debido al gas, ahí yo no sé si ya le voy a preguntar al profe, pero no sé si se está refiriendo solamente a la presión atmosférica o a la presión absoluta, pero vamos a ver qué explica el profe. Bueno, disculpen la interrupción. Mi mamá, que yo tenía que haberla llamado, me olvidé de llamarla y por eso me llamó ella ahora. Pero bueno, yo estoy diciendo, con que tengo en estos dos recipientes que están conectados, que tienen acá una válvula, tengo dos gases distintos, qué sé yo, oxígeno y nitrógeno, lo que queramos. Tienen todos distintos. O sea, tienen presiones distintas, tienen volúmenes distintos, tienen temperaturas distintas, la cantidad de los moles también son distintas, tienen todo distinto. O sea, todo acá, 1, 1, 1, 1, y todo esto tiene otro 2, 2, 2. La pregunta es, cuando yo abro esta válvula, cuando la válvula esta está abierta, ¿de qué depende que pase líquido del 2 al 1 o que pase líquido, digo yo, que depende que pase gas del 1 al 2? Su masa. No. No depende de la masa. Calculo que hayas querido decir el número de moles, pero bueno, en realidad... De la presión que le ejerce el lugar donde está, digamos, el gas. Depende pura y exclusivamente de la presión. O sea, no interesa que... Puede ser que este gas tenga mayor presión y que el otro tenga mayor cantidad de gas, que esté a más temperatura, pero no importa. El gas va a fluir de los lugares de más presión a los lugares de menor presión. Así son como se comportan los gases. O sea, una vez que yo levante la pared, el lugar donde hay más presión, de ahí va a pasar gas hacia el lugar donde hay menor presión, hasta que las presiones se igualen y entonces ya va a dejar de pasar gas de un lugar a otro. Se va a establecer recién ahí el equilibrio. Esto es comportamiento básico de los gases. Y ahora más o menos síganme la corriente con lo que yo voy a explicar de ahora más. Ahora supongamos que yo tengo una garrafa así de cocina. Bueno, digamos que este es el piquito de la garrafa. Bueno, saben que el piquito está para adentro, pero bueno. Y está ahí con la válvula abierta. Y obviamente tengo gas acá, adentro. Digamos que le acabo de comprar la garrafa. Entonces, ahora abro la válvula. ¿Qué va a pasar? Se escapa el gas. Muy bien, se escapa el gas. Qué mala esa frase, ¿verdad? Se me escapó un gas, pero bueno, no importa. Digamos que sí es cierto. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Bueno, saben que obviamente que el butano, que es el gas que hay acá dentro de la garrafa, es un gas que es nocivo para el ser humano. Así que bueno, nos vamos todos de ahí y nos vamos y volvemos los 2 días. Digamos, ¿para qué? Entonces, la pregunta sería, cuando yo vuelvo a los 2 días, después que ya he dejado abierta la garrafa, ¿qué pasará acá? O sea, ¿estará entrando gas o estará saliendo de gas o se quedará ahí nomás? O en todo caso, digamos, la cantidad de gas que entra será igual a la cantidad de gas que sale. ¿Qué pasará? ¿Qué creen que pasará ahí en esa circunstancia cuando volví 2 días después? ¿Quedará gas acá adentro? No. Yo creo que sí, como que quedarían en ¿Sí? las paredes
recipiente, puede ser, algunas particulitas pegadas. Y Bueno, capaz que pero hay ya no, un ya no poco, sería porque gas, ya, si quedan pegados ya. ¿qué no es que tiene que quedar igualada? O sea, va a Igualada. seguir pasando hasta que se igualen las presiones no sé. ¿Se igualan las presiones con quién? O sea, la presión que va a estar dentro del recipiente y afuera en la casa. Entonces, dependiendo de eso, la cantidad de gas que va a haber dentro y fuera. Bueno, yo creo que tenés toda la razón, no lo estás diciendo de la manera muy, muy rigurosa, pero yo por lo menos lo entendí. No sé si lo habrán entendido el resto de los compañeros. Sí, sí se entendió. profe. Yo creo que hay una parte fundamental, que es la que yo le he dicho al comienzo. El gas se mueve de los lugares de mayor presión a los lugares de menor presión hasta que se establece el equilibrio. Es imposible, y esto lo tienen que entender porque de pronto es un principio básico, esto es química, ¿eh? Es imposible que acá adentro, si yo me voy 2 días, que acá adentro no haya nada. Que acá adentro que no exista ninguna molécula de gas, que acá adentro exista vacío. ¿Por qué? Porque entonces no tendríamos la misma presión adentro que afuera. Porque acá afuera tendríamos mayor presión que adentro y entonces el aire estaría entrando. Porque los gases funcionan así. Los gases se mueven de los lugares de mayor presión a los lugares de menor presión. No interesa la cantidad de gas, no interesa la temperatura, no interesa el volumen. Lo único que le interesa al gas para moverse es saber dónde hay más presión. Y va a salir de los lugares donde hay más presión hacia los lugares donde hay menos presión hasta que se iguale. Entonces, cuando yo volví 2 días después, hay gas acá adentro. La pregunta es, ¿cuál es la presión que tiene el gas de acá adentro? Igual a la presión externa, una atmósfera, si estamos a nivel del mar. Muy bien. Es igual a la presión atmosférica. Sin embargo, fíjate, ahora los traigo a la vida diaria. Si yo tenía una garrafa que estaba llena, la abrí completamente a la válvula y me voy y vuelvo a los 2 días, nosotros tendemos a decir que la garrafa está vacía. Porque ya no me queda nada. Bueno, y tiene sentido y tiene razón en el sentido que si yo le conecto algo a esto, le conecto una hornalla, y bueno, no va a salir gas porque, bueno, adentro ya no hay nada. Adentro lo más probable es que haya únicamente aire. Puede quedar una que otra moleculita del gas, pero en realidad lo que hay ahí adentro es aire, que está a la misma presión que está el aire afuera. Está a la presión de una atmósfera, obviamente en condiciones normales. Acá en Tucumán no, porque acá estamos a menos de una atmósfera. Bueno, lo mismo sucede con la rueda de los autos. Con la rueda de los autos, cuando yo la llevo, bueno, la valvulita, cuando el tipo la conecta así ahí al manómetro, que es el aparato ese que tienen los de las estaciones de servicio, ese que tiene como un reloj así ahí, y con lo cual mide la presión. Cuando me indica 0, no quiere decir que la presión del gas acá adentro es 0, por lo tanto acá hay vacío. No. Me está queriendo decir con que la diferencia que hay entre la presión de acá adentro y la presión de acá afuera es 0. O dicho de otra manera, la presión del aire ahí adentro es igual a la presión atmosférica acá afuera. Y eso es lo que nos interesa. En definitiva, para muchas cosas lo que nos interesa es la diferencia entre estos dos valores, entre la presión que tenés adentro de un recipiente que contiene un gas y la presión que tenés afuera, en la atmósfera. Porque cuando esa diferencia sea 0, el gas va a dejar de salir. Y a eso es lo que llamamos nosotros la presión manométrica.
que obviamente la calculamos como la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, pero el concepto es el que le acabo de decir. La presión manométrica va a ser cero cuando la presión absoluta adentro sea la presión igual a la presión atmosférica. Cuando la presión real acá adentro sea igual a la presión real acá afuera. Bueno, para mí la diferencia de presión es cero y a eso le llamamos presión manométrica. Pero esto tiene sentido cuando estamos hablando de gases, o sea, de gases contenidos en un recipiente. Tiene sentido cuando estamos hablando de algo por el estilo. En general no hablamos de presión manométrica cuando tenemos tubos en U, que tenemos únicamente líquido. No, ahí no me sirve de nada, digamos, el concepto de presión manométrica. Y es más, por lo menos en la formulita, si yo te digo, presión absoluta menos presión atmosférica, y te digo esto es igual a qué. Y bueno, también tranquilamente me podrías decir, bueno, es presión hidrostática, porque lo que sabemos es que la presión absoluta es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Entonces, si paso esta presión atmosférica restando, me va a quedar presión absoluta menos presión atmosférica, y bueno, eso es lo que puede venir acá. Bueno, pero si han entendido lo que yo le acabo de decir, eso también es una cosa muy importante que nos interesa para saber básicamente si mi garrafa está llena o está vacía. De nada me sirve el valor absoluto de la presión del gas dentro de la garrafa. Lo que me interesa es su valor relativo con respecto a la presión de afuera, con respecto a la presión externa. Porque cuando la diferencia sea cero, quiere decir que ya no va a salir más gas. Mi garrafa, por más que no esté vacía, porque acá no hay un vacío real de que no exista ninguna molécula, ya no va a salir más gas, porque la presión adentro es igual a la presión afuera. No sé si se entendió, Sofi, si podés colaborar con algo, porque yo lo digo con un lenguaje que capaz que no me entiendan los chicos. Sí, justo cuando usted está hablando por teléfono, que no sé, en pocas palabras le dije, si le pide presión manométrica del agua, como que ya le estaría diciendo que es la hidrostática nomás. Y que si le pide la presión manométrica sola, bueno, es lo que usted acaba de explicar, digamos, pero la verdad que no me acuerdo si alguna vez se ha pedido así con ese término. Se usa más lo que es hidrostático y absoluto, digamos, como para tranquilizarnos un poco. Cuando hablamos de líquido, sí. Cuando hablamos de líquido es presión hidrostática y presión absoluta. Cuando hablamos de gases encerrados en un recipiente, sí vamos a hablar de presión manométrica. Y de vuelta tiene el significado que le acabo de decir. Esa es como la idea. O sea que básicamente lo mismo, sigue siendo la hidrostática. Sí, pero Porque nunca lo preguntamos así, cuando este líquido de claro. tubos en U, nunca jamás le decimos manométrica. No, y nosotros utilizamos más que nada tubo en U o vasos comunicantes que lo van a ver en el laboratorio. Así que es como que dependería del contexto, mejor dicho. Pero en el caso de los problemas que ellos ven, es hidrostática. Sí. Como para concluir. ¿Qué ha quedado claro o sigue habiendo dudas con eso? Ya para que me quedó más dudas. No, sí entendí. Y entonces, y cuando tengamos un manómetro de mercurio que está, digamos, conectado a un lugar donde están los gases, si decimos la presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta del gas, menos... La absoluta, absoluta si hay todo, si hay gas, si hay líquido, ajá. Y menos la presión atmosférica. Del gas. Si Ok. es que estás con un recipiente cerrado, ¿entendés? Ok. Sí. Por eso te vuelvo a decir, en el contexto que ustedes trabajan, en hidrostática de ahora, digamos, que es tubo en U o vasos comunicantes o algo que esté abierto, la manométrica se va a referir solamente a la hidrostática. Ok. Hablen de absoluta, sí, es que
confunde hasta mí, hasta yo en un momento estoy, Sí, es que, hasta como que claro, estoy como medio, decía, presión manométrica, presión absoluta, o sea, presión absoluta sí entendía, pero después estaba presión hidrostática y ya me había mareado ahí un poco. sí, yo también me mareo, no te preocupes. Ok, muchas gracias. Y tengo una última pregunta, es muy como si me dice qué fracción de su volumen queda sumergida. Esto de principio de Arquímedes y los problemas adicionales. El 3 es. Una fracción siempre es un cociente entre lo primero que te mencionan dividido en lo segundo que te mencionan. Aquí está. Indique no. ¿El 3 me decías? Sí, el 3. Yo no lo tengo, o yo no tengo que el 3 sea 3, pero bueno, es una relación entre, vos tenés que tener qué fracción representa eso que está sumergido, entonces vos tenés que hacer una relación. ¿Entre qué te imaginas vos que tiene que ser? Entre el volumen total, Ajá, sobre, el volumen que queda sumergido. claro, y ahí te queda una fracción. Entonces lo había hecho Como, bien. No estaba profe, segura ¿estamos de si eso era acuerdo? así. No, pero creo que la fracción ahí es exactamente al revés. O sea, De que con el que ¿quién emerge, dividido en decís quién? usted. Ay, claro, claro, qué bola que soy. Es al revés, ¿verdad? Porque tiene que quedar chico. Si Entonces no te va a... Claro, es el- lo sumergido sobre lo total, lo tengo porque al es lo que revés, ok. sí, es lo que Claro, porque sí, representa. si lo Si hacía no te va a así, me quedar quedaba grande. como el 1, sí, no sé. Sí, te tiene que... Ok. Porque si vos tenés, es como que pensarlo como que si vos tenés el numerador más grande que el denominador, nunca te va a dar una fracción, por así decirlo. Tenés que tener el Sí, número una fracción en fraccional general buscan un número que sea más chico que más uno, chico ¿ah? que el grande. Eso te puede ayudar a entender quién dividido en quién. Ok, muchas gracias. Bueno, listo, ya, ya no lo Claro que jodo sí. más, perdón. No, ¿No? no estás jodiendo. Estás preguntando. Yo tengo una Sí. pregunta teórica de un problema de impulso y movimiento del evaluativo. Sí, decime. Esa debe estar buena. Si el cuerpo B se acerca al cuerpo A en reposo, ambos con la misma masa, el cuerpo B queda en reposo en un choque elástico. El cambio de la cantidad de movimiento de A es igual al de B. ¿Verdadero o falso? Necesito hacer el dibujo yo. A ver cómo es esto. Cuerpo A, cuerpo B. A ver, decímelo de vuelta, un poco más despacio. Bueno, si el cuerpo B se acerca al cuerpo A que está en reposo, ambos tienen la misma masa. Sí. Bueno, después del acercamiento, el cuerpo B queda en reposo en un choque elástico. El cambio de la cantidad de movimiento de A es igual al de la cantidad de movimiento de B. El cambio de la cantidad de movimiento de A es igual al cambio de la cantidad de movimiento de B. Sí. Bueno, tal y cual como está diciendo, no. O sea, dice el cambio de la cantidad de movimiento de A es igual al de B, así dice. No. Pero eso no necesito hacer ningún dibujo para eso. Bueno, capaz que acá. Sí, bueno, pero esto es fácil de darte cuenta. Delta de P de 1 es la masa de A por la velocidad final, perdón, la, la velocidad final Mm. menos la velocidad inicial y el del otro cuerpo, bueno, es lo mismo nada más que con B, ¿eh?
Y obviamente no me va a dar igual. Yo también digo obviamente porque para mí la matemática ya me está diciendo que no sé, digamos, si ustedes se están dando cuenta de eso, pero O sea, porque B tiene una velocidad y A está en reposo, digamos. no, porque tienen cambiado quién es cero y quién tiene un valor. Mira, o sea, uno me va a dar positivo y otro me va a dar negativo, dicho por así, mucho más corto. Mira, a ver, por ejemplo, Porque una tiene inicial cero y la otra tiene final cero. claro, este, o sea, esta es la UDA Mm. y la UDA tiene un valor, no es que era cero. Porque esto es lo que vos estás planteando. Bueno, es exactamente lo que ha dicho la compañera. Uno tiene la inicial cero, el A tiene esta que es cero, y el B tiene esta que es cero. Entonces, Sí, ni a palo me va a dar lo mismo. claro, sí, sí, ya entiendo. Bueno, gracias, profe. Ahora, no sé qué tendrá que ver que tengan la misma masa, que uno sea, ¿cómo se llama? Eh, que uno esté inicialmente en reposo, que cuando choque el otro se quede en reposo. No sé qué tiene que ver con eso. Pero bueno, de vuelta, formulita, o sea, perdón, dibujito y formulita con definición me hablaban del cambio de la cantidad de movimiento. Bueno, puesto la formulita para el cambio de la cantidad de movimiento. Lo que pasa es que sí es cierto, hay un montón de formulitas para el cambio de la cantidad de movimiento. La práctica es la que me hace dar cuenta, bueno, tengo que emplear una formulita que relacione los datos con lo que me están preguntando. Profe, otra también de impulso. Esta es del práctico. Dice, un hombre está en reposo en medio de un lago helado sobre una capa de hielo totalmente sin rozamiento. ¿Cómo podría llegar a la orilla? Bueno, esa pregunta de final, pero bueno. A ver, Sofía, yo hago el dibujo y vos le explicas cómo llega a la orilla. Remando con las manos. No le va a servir de nada que se mueva con las manos, porque justamente este, si está en un lago helado, no hay roce. Entonces vos a los pies, a las manos, la podés mover para donde quiera, pero en realidad como no hay roce, no te vas a poder impulsar para ninguna parte. Tiene que pegar un escopetazo. Podría ser, si tuviera escopeta, y Es si no tiene verdad. escopeta, ¿Cómo? y si no tuviera escopeta, Y puede ser con el cuerpo, así se va a deslizar, tiene que ser como para adelante y para atrás. Se va a mover un poquito, pero no mucho. no porque no hay roce. No sé qué estás queriendo decir, ¿no? Yo estoy intentando vos decir con el cuerpo. ¿Qué querés decir con el cuerpo? ¿Se le escapa un gas? También podría ser. Y eso sí podría ser. Entonces también podría ser soplando. Sí, también podría ser soplando. Bueno, esa es una versión más. También podría ser soplando. ¿Esa es la respuesta entonces correcta? No, hay un montón de respuestas correctas. Podría ser soplamos. ¿De qué otra manera aparte de soplar?
Soplar también es como un gas. ¿Sí? Se puede poner de rodillas y con las rodillas hacer un impulso y con el torso hacer un impulso para atrás. No, porque no hay roce. Ah, pero no está o está parado nomás. No me acuerdo cómo decía el coso. Sí, Claro, porque si pero sigue escupe? asociado. bueno, escupir es como soplar, nada más que con partículas más. Sí, también podría ser escupiendo. Y aparte de eso, Dando saltitos. no, porque no hay roce. Tirando cosas. ¿Cómo qué? Si tiene un gorrito para el frío, Claro, lo tira. desvistiéndose. Bueno, está bien, no lo pongamos tan porno, pero bueno, sí, listo. Podría sacar parte de la ropa y la roja. Sí, esa sería la respuesta más conveniente, ¿eh? Agarra, se saca la ropa y la tira para un lado y entonces obviamente se va a desplazar para el otro lado. Eso es un típico problema de... Todo eso van a ser problemas, los que se llaman choques explosivos. O sea, inicialmente todo está en reposo, energía cinética cero, y después ambas partes tienen una cierta energía cinética. El sistema gana energía cinética. A costa, obviamente, de la energía interna del hombre que va disminuyendo porque el hombre se cansa cada vez que tiene que tirar algo, ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí ya está respondida la pregunta con diversas opciones de cosas para tirar. En realidad tira diversas cosas. Puede tirar un gas, puede tirar aire, puede tirar saliva, escupir. O sea, o puede tirar ropa, que era lo más fácil de pensar. Así, el gorrito, como alguien ha dicho. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra ¿Otra pregunta? duda dice? Sí, ¿qué otra pregunta más? Sí. Yo, profe, respecto a lo que estaba planteando de lo del gas, de vuelta volvemos con el tubo de oxígeno. Sí. Yo no logro entender por qué su presión absoluta, o sea, a la presión absoluta de ese gas se le suma la atmosférica, porque el gas está encerrado, digamos, o eso es lo que yo pienso, digamos. ¿A la presión absoluta se le suma la atmosférica? ¿A dónde vos ves que a la presión absoluta le sumamos la atmosférica? No, o sea, haciendo el planteo, digamos, en el ejercicio me pide la presión manométrica del gas, y en el B me pide calcular la presión absoluta. Y yo había visto en las resoluciones que se le suma la presión atmosférica, digamos, a la presión hidrostática o manométrica del gas, ¿verdad? Pero yo no termino de entender por qué se le suma la presión atmosférica si el gas está encerrado. Ajá. O sea, Bueno, no está... lo que se llama presión absoluta es como la presión real que tiene un líquido o un gas, que en realidad con los gases se entiende mucho mejor. La presión esa absoluta tiene que ver con la cantidad de golpes que las moléculas dan, qué sé yo, en alguna área que uno tenga por ahí. Y bueno, de vuelta el asunto de la garrafa que ya no hemos ido, la hemos dejado abierta y hemos vuelto a los 2 días, y de vuelta. ¿Qué presión manométrica tiene en esa situación cuando la garrafa ya estuvo abierta durante 2 días la válvula? igual a la presión externa, presión atmosférica. ¿Qué presión manométrica tiene el gas de la garrafa en esa situación? A cero. Bueno, perfecto. Ahora, ¿hay gas adentro de esa garrafa? Sí. Y bueno, entonces el gas ese está a una cierta presión.
La presión manométrica es 0, pero el gas está a una presión. ¿Y a qué presión está? Bueno, vos lo acabas de decir, está a la misma presión que afuera, está la presión atmosférica. Y bueno, entonces es que a la presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Claro, claro. Bien, creo que entendí. Muchas gracias. No de nada. Yo no le buscaría tantas explicaciones a cada término. ¿Y por qué este término cuando, o sea, por qué la presión absoluta es la manométrica más la atmosférica? Porque en realidad lo que te interesa es por qué la manométrica es la absoluta menos la presión atmosférica. ¿Por qué? O sea, y bueno, el significado de eso es lo que yo te acabo de decir. A mí lo que me interesa es la diferencia entre la presión que hay adentro y la presión que hay afuera. Porque cuando no hay diferencia entre la presión de adentro y la presión de afuera, por más que adentro haya 100 atmósferas, pero si afuera también hay 100 atmósferas, bueno, no va a haber circulación de líquido, de gas entre el afuera y el adentro. O si lo hay, la misma cantidad de gas que salga va a ser la misma cantidad de gas que entre para que la presión siga siendo igual entre el adentro y el afuera. Y a eso le llamas presión manométrica, a la diferencia entre el adentro y el afuera. Ahora, utilizando esta misma expresión, también podríamos decir, qué sé yo, llegar a algo que no me sirve para absolutamente nada. Yo podría decir que entonces que la presión absoluta, atmosférica, perdón, es la presión absoluta menos la presión manométrica. Y podría preguntarme, ¿y por qué la presión atmosférica es la absoluta menos esta? Pero eso no tiene sentido, digamos, preguntarte por qué esto es así. Lo que tiene sentido es esto, y de ahí vos si querés despejar, pero eso ya lo haces dentro de un problema, despejar la presión absoluta, despejar la presión atmosférica, despejar la presión que necesites conocer dentro del problema. Pero tiene una relevancia la diferencia entre la presión que haya adentro del gas y la presión que haya afuera. Eso es lo que me va a decir si va a salir gas, si no va a salir gas, si va a salir gas, si va a entrar gas, qué sé yo. Eso es lo que tiene importancia. De ahí en más, si yo despejo cosas y llego a otras relaciones, no le intenté encontrar significado a esa otra cosa que has ido despejando por el camino. Buenísimo, profe, clarísimo está. Muchas gracias. Ahora sí ya me quedo más tranquila porque eso no me estaba dejando dormir casi, Harry. Bueno, Disculpe, profe, ¿usted tiene la cartilla anterior a la última que subieron al aula virtual? no sé cuál es la última que subió el aula virtual. La última es la que tiene 18 problemas y hay un problema, el problema 11, creo que, no sé si está mal redactado, le faltan datos, porque dice, calcule la fuerza neta ejercida del agua sobre su tímpano cuando está nadando en el fondo de una piscina de 5 metros de profundidad y en la respuesta aparece el área del tímpano. Entonces, Bueno, ya le hemos dicho que todas esas cosas están, no sé si faltaron datos, quizás. sí, lo que te puedo decir que obviamente está mal la pregunta. Yo creo que la 11 está en la 12. Había una de esas que estaba entre el 10 y la 12 que estaba al revés. No me acuerdo cuál es. Sí, ¿Alguno esa creo sabe? que la respuesta del 11 estaba en el 12 y la respuesta y así. Yo también creo que era así. Ah, bueno, gracias. Claro, eso yo tengo como el problema 15, creo. A mí me da 3,43 newton esa que dice ella. A mí me da lo mismo, sí. Bueno, ya casi estamos llegando a las 2 horas de esto. Bueno, chicos, a ver, hagan alguna otra pregunta. Sí.
Yo, profe, ya no tengo ninguna por ahora. Yo tampoco por ahora. Yo tampoco. Bueno,